estado viendo constitucionalismo y empezamos también a hablar de neoconstitucionalismo, ¿sí? Es muy importante que sepan más bien distinguir cuando se habla de neoconstitucionalismo o que sepan en dónde ubicar al neoconstitucionalismo y qué vertientes emanan, derivan de esta corriente, que también es una corriente ideológica, pero como su nombre lo indica, es neo, ¿sí? O sea, es nueva. Es un nuevo, ¿qué es lo neo? Neo es nuevo, o sea, es un nuevo constitucionalismo. Hemos hecho énfasis en el constitucionalismo, ¿sí? Desde sus orígenes en el siglo XVIII. Lo hemos estudiado y lo hemos analizado con base en una perspectiva teórica de tipo juspositivista, primero clásica, dura, y luego después también hemos hecho alusión a la postura neo-juspositivista o renovada juspositivista de Luigi Ferrajoli, ¿sí? Hemos hablado de constitucionalismo también como sistema jurídico, que es la propuesta terminológica que propone, es la propuesta que hace Luigi Ferrajoli, ¿no? Hace una propuesta terminológica con relación al constitucionalismo y distingue entre constitucionalismo ideológico, político, ¿sí? Que es esa simple idea genérica de limitación de los poderes públicos a la Constitución para proteger que no se vulneren los derechos de las personas, los derechos, las libertades individuales. Y dice Ferrajoli, pero realmente cuando se hace efectiva esa defensa y se establece un reconocimiento expreso en ese catálogo de normas constitucionales y se establecen mecanismos también de rango constitucional y se positivizan los valores democráticos en la Constitución, es cuando de veras hablamos no nada más de un constitucionalismo en sentido ideológico, de idea genérica, sino que hablamos de un constitucionalismo como sistema jurídico, ¿sí? El jus constitucionalismo, acuérdense que les dije en la clase antepasada, hablar de constitucionalismo jurídico o jus constitucionalismo es lo mismo que referirme a constitucionalismo como sistema jurídico. ¿Por qué? Porque en la Constitución, que es la norma suprema de un sistema jurídico, de un sistema de reglas, de un sistema de normas, ¿sí? Ahí se positivizan los derechos humanos, que al positivizarse se convierten en fundamentales. Se establecen también, se positivizan en esas normas constitucionales los valores democráticos, ¿sí? Hay esa evolución o cambio de paradigma de simple Estado de Derecho con esa connotación débil a una connotación fuerte de Estado de Derecho que está asociada directamente con Estado constitucional. Constitucional y democrático, porque hay valores democráticos constitucionalizados, Estado constitucional y democrático de derecho. Eso lo hemos explicado las 3 últimas clases que nos hemos visto aquí por Zoom, ¿sí? Y lo han leído en ese primer ensayo que les encargué de lectura, ese primer ensayo de Luigi Ferrajoli, de esa obra de un debate sobre constitucionalismo, ¿sí? Entonces ya tienen la terminología propuesta por Luigi Ferrajoli, ya también conocen una categorización que vimos la clase pasada de Paolo Comanducci, ¿sí? Cómo clasifica él o categoriza diversas ramas del constitucionalismo ideológico. Vimos las ramas la clase pasada, ustedes también ya tienen ese apunte, ¿sí? Pero ahora quiero que distingan, que sepan, que aprendan a distinguir entre constitucionalismo y ¿qué es eso de neoconstitucionalismo? ¿Por qué nuevo constitucionalismo? ¿O dónde ubicarlo? Yo creo que sí han escuchado esto en conferencias de neoconstitucionalismo, sobre todo en conferencias que hayan asistido ahí en la Facultad de Derecho o algunos webinars que hayan estado tomando en estos tiempos, o en algunas otras clases que hayan escuchado esto del neoconstitucionalismo. Y a veces dicen, bueno, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué no es el constitucionalismo? ¿Por qué neoconstitucionalismo? ¿Sí? Bueno, aquí hice este apunte que me parece que les va a servir para distinguir y ubicar al neoconstitucionalismo.
El constitucionalismo, vamos a ver primero, ¿no? El constitucionalismo ya dijimos que es una corriente, es una ideología, ¿sí? Que surge en el siglo XVIII, todo lo que hemos visto, con un esquema teórico juspositivista. ¿De qué tipo? Originalmente de tipo paleo, de tipo duro, de tipo clásico, y luego también renovado, ¿sí? Renovado, ok, en el siglo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero aquí quiero irme otra vez con esa línea del tiempo, ¿sí? Para que puedan ubicar uno y otro. Entonces, constitucionalismo, ideología que surge en el siglo XVIII, esa ideología consistente en la limitación del poder público, de la autoridad, ¿sí? A una constitución. Siglo XVIII, acuérdense que estamos hablando aquí de las primeras constituciones que surgieron en el mundo, ¿sí? Allá en Europa, con la idea de pues, romper con ese esquema absolutista de las monarquías. Francia, fíjense cómo aquí se ubica en el siglo XVIII el movimiento francés de 1789 en adelante, las primeras constituciones, ¿sí? En Francia. Estados Unidos también pusimos de ejemplo, ¿no? La Constitución de 1787, acá en América. Es una ideología con un esquema teórico juspositivista para este siglo que estamos aquí apuntando, donde está el cursor, pues de tipo clásica, ¿no? Un esquema teórico juspositivista de tipo paleo juspositivista o duro o juspositivista, como les digo, clásico. Y que este esquema juspositivista en el siguiente siglo pues florece. Ya también eso lo hemos repetido en varias ocasiones. Y también en la primera parte, en la primera mitad del siglo XX, pues sigue rigiendo esta ideología bajo este esquema teórico, juspositivista de tipo paleo, clásico, duro, ¿sí? Pero luego también hago hincapié y soy reiterativa en esta mitad, ¿sí? Del siglo XX, porque es una mitad en donde suceden pues una serie de cambios muy importantes. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, hablamos de un nuevo constitucionalismo, de un por eso es neoconstitucionalismo, que también es concebido como una corriente ideológica, o sea, también se puede concebir como una ideología. Y aquí le pongo, ¿no? Segunda parte, y ahí hasta le subrayé con amarillo, nomás que no se alcanza a distinguir. Segunda parte del siglo XX, pero que a diferencia del constitucionalismo de atrás, este nuevo constitucionalismo hace énfasis en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, que cuando se positivizan, pues se convierten en derechos fundamentales. Cuando se positivizan en un sistema jurídico determinado, se convierten en fundamentales. Hace énfasis en esta parte. Lo que pasa es de que acá volvemos a esa connotación. Si se fijan aquí, vuelven ustedes a advertir esa evolución de Estado legislativo, de Estado de Derecho con connotación simple. Se da la evolución a Estado de Derecho con connotación fuerte, de ir más allá del Estado legal, del Estado legislativo, e ir a un Estado constitucional y democrático de derecho, porque se hace énfasis en el reconocimiento, en la protección, en la defensa y en la restitución de los derechos fundamentales, en la necesidad que hay de que se haga este énfasis en los derechos humanos, en los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, esta ideología se renueva, el constitucionalismo se le da una renovada, ¿sí? Se le da una limpiada, una chaineada, como se le dice, ¿no? También ahí coloquial y vulgarmente, ¿sí? Y entonces surge esta ideología nueva, novedosa, que es el neoconstitucionalismo, a partir de la segunda parte, de la segunda mitad del siglo XX, y que va corriendo hasta nuestros días, ¿sí?
los 50 años de esa segunda mitad del siglo XX y estos 20 que llevamos. ¿Sí? O sea, realmente estamos hablando de un periodo de tiempo del neoconstitucionalismo, digo, más o menos, ¿sí? Para ubicarnos así en la línea del tiempo, pues de 60 a 70 años. ¿Sí? Y a la actualidad. Y además, ¿sí? Otro aspecto novedoso es de que el esquema teórico, a diferencia de acá, véanlo mucho también como línea del tiempo, ¿sí? Es de que a partir de la segunda mitad del siglo XX y las clases, dos pasadas clases también lo platicamos, el esquema teórico ya no nomás es pospositivista duro, de tipo paleoclásico, esa corriente que venía rigiendo desde el 18 y 19 siglos, ¿sí? Sino que hay un esquema teórico alternativo, convergente, ¿sí? Está el positivismo, pero también está el no positivismo. Aquí por eso lo pongo, hay un esquema teórico alterno al positivista. Para empezar, acuérdense que la clase pasada dijimos, y hasta Yareli, y por ahí América, y algunas compañeras y compañeros, decían, es que cuando surge el positivismo renovado, y cuando surge el neo-justnaturalismo o el nuevo justnaturalismo, es que surgen aquí. Aquí es cuando resurgen, o sea, cuando se da cuando se rompe con ese esquema teórico duro del positivismo, aquí se da un esquema teórico con diversas vertientes. Positivista, el positivismo duro, ¿sí? Se renueva. Hay exponentes como Luigi Ferrajoli, que hemos estado estudiando, que se van por un positivismo renovado, ya no duro, extremadamente cuadrado, no, sino que reformulan ese esquema teórico positivista duro a uno renovado, uno remasterizado, ¿sí? También si quieren ponerle neo positivismo, también me parece que sería correcto también esa acepción, ¿sí? Pero también además de los positivistas, acuérdense, resurge, a mí me parece que mi internet es inestable, además del positivismo, ¿sí? Y que se renueva, también se retoma una corriente justnaturalista, que es la no positivista, porque el justnaturalismo se opone al positivismo, ¿sí? Desde los clásicos, o sea, desde el justnaturalismo al positivismo clásico, acá también se oponen, ¿sí? Las premisas y las conclusiones, o sea, hay argumentos opuestos. Entonces, pero surge aquí también, o sea, a la vez de que el positivismo se renueva, también surgen corrientes no positivistas que son de corte, dijimos, neo-justnaturalistas o justnaturalistas renovadas, porque se retoma la idea de que la norma, para ser válida, la norma jurídica tiene que ser justa. Y la justicia tiene que ver con un valor intrínseco y tiene que ver con un valor moral. Y acuérdense que los positivistas duros separaban, e incluso los renovados, separan al derecho con la moral, ¿sí? Dicen, no hay una relación o una conexión necesaria, sino que en todo caso, si es que la hay, pues la hay de manera contingente, pero no forzosamente hay una conexión de derecho y moral. Y los justnaturalistas dicen lo contrario, dicen que sí hay una conexión entre derecho y moral, porque la norma tiene que perseguir, y eso lo dice Robert Alexi, que es no positivista, ¿sí? Es de corte, si quieren ponerle también naturalista, ¿sí? Porque dice Robert Alexi, las normas jurídicas y los sistemas jurídicos tienen que perseguir un objetivo, una pretensión es un objetivo, ¿no? Una pretensión de corrección, o sea, de lo bueno, de lo justo, de lo correcto. Y eso no lo dicen los positivistas. Los positivistas, pues dicen que la norma, pues es válida si es emanada del órgano competente para crear normas conforme, si quieren, lo dice la Constitución, conforme al procedimiento constitucional, ¿sí? Y mientras no sea derogada la norma, abrogada, pues sigue siendo válida. Luego los positivistas renovados, como Ferrajoli, añaden, bueno, sí, pero además
las normas tienen que ser conforme a la Constitución, pero sigue ese esquema, Ferrajoli, aunque sea renovado, pues sigue el esquema de que la norma tiene que ser conforme a otra norma que es la Constitución, nada más que en sentido sustancial. Una norma secundaria, su validez depende de su coherencia con la Constitución, no únicamente en procedimiento, que es lo que decían los viejos dispositivistas, sino, dice Ferrajoli, tiene que ser coherente también en contenido. ¿Y cuál es el contenido de la Constitución, el contenido con perspectiva de dispositivismo renovado? Pues que la Constitución, ¿sí? Su contenido base, su contenido mero bueno, pues son los derechos, es ese reconocimiento en esas normas constitucionales de los derechos fundamentales, de los valores democráticos, de los controles de constitucionalidad, o sea, todo ese contenido, una norma secundaria tiene que ser congruente con ese contenido, no únicamente en cuestión de procedimiento, sino también en cuestión de contenido, ¿sí? Entonces, aquí, como les digo, en el neoconstitucionalismo, ubíquelo después de la segunda parte del siglo XX y hasta la actualidad, pues el esquema teórico no únicamente es juspositivista duro, sino que también es juspositivista renovado, remasterizado. Ese esquema que propone Luis Ferrajoli, que ustedes leyeron allí en el primer ensayo, de constitucionalismo, dice él, garantista, ¿sí? Que tiene como base teórica ese juspositivismo renovado, ¿sí? Pero también hay no positivismo, no juspositivistas como Alexi, como Ronald Dworkin, ¿sí? Que tienen un corte de tipo justnaturalista también renovado, ¿sí? Y además de una ideología, el neoconstitucionalismo también es una metodología. ¿Cómo que una metodología? ¿A qué se refiere con que es una metodología? O sea, es una metodología porque sirve como base, el neoconstitucionalismo, ¿sí? Sirve como base para teórica, como perspectiva filosófica, como perspectiva ideológica que va a servir para aplicar el derecho al momento en que se resuelven controversias, litigios, casos concretos, ¿sí? O sea, y yo les dije la clase pasada, ¿quién es el que aplica el derecho? Por excelencia, el que tiene la función formalmente hablando de aplicar el derecho es el juzgador. Es el órgano jurisdiccional, es el juzgador, vaya, el juez, ¿sí? Entonces el juez va a tener también una metodología neoconstitucionalista, de una formación neoconstitucionalista que va a servir esa perspectiva, ¿sí? Metodológica para aplicar al derecho. Y dijimos la clase pasada, ¿sí? Aquí es donde emergen, aquí es donde emergen esas dos vertientes que Ferrajoli precisa ahí en ese ensayo que ustedes leyeron, ¿sí? Dice Ferrajoli que del constitucionalismo jurídico o justconstitucionalismo emergen dos ramas, dos vertientes diversas. ¿Por qué diversas? Porque su metodología es diversa, ¿sí? Y porque también tienen una concepción del sistema jurídico diversa. Por un lado, un constitucionalismo garantista, que es en donde él se inscribe, que concibe al sistema jurídico compuesto por reglas, ¿sí? Y que metodológicamente esas reglas se aplican a través de la subsunción. Y otra corriente, que es el constitucionalismo principialista o argumentativo, de corte neo-justnaturalista, de corte naturalista, que al momento de aplicar, de resolver los casos concretos, los jueces van a utilizar una metodología diversa a la subsunción, porque conciben al sistema de manera distinta. No lo conciben únicamente compuesto por reglas, sino que además de reglas, también conciben a los sistemas jurídicos compuestos por principios.
e inclusive, ¿no? Que la Constitución, como norma imperante del sistema jurídico, pues se compone de reglas y de principios. Y que al haber principios que coexisten en ese sistema, esos principios pueden chocar, pueden colisionar, ocasionando controversias jurídicas que para resolverlas hay que aplicar una metodología llamada ponderación. Esa llamada ponderación de principios, que es un balanceo en donde los principios, ¿sí?, no se eliminan entre sí como las reglas, sino que, ¿sí?, uno es el que prevalece a través de la aplicación de una metodología argumentativa, que muchas de las veces pues es este test, lo que conocemos como test de proporcionalidad. Que mis perras están ladre y ladre. Okay. Entonces aquí, ¿cómo aplicar el derecho? ¿Sí? En esta perspectiva neoconstitucionalista, de neoconstitucionalismo como metodología, pues hay dos vertientes, ¿sí? La vertiente neoconstitucionalista, justnaturalista, que es ese constitucionalismo principialista al que alude Luigi Ferrajoli, y el neoconstitucionalismo neojuspositivista, que es el de Ferrajoli, ¿sí?, y que dice Ferrajoli que en su propuesta terminológica se llama constitucionalismo garantista, ¿sí? Aquí en el neoconstitucionalismo justnaturalista, la técnica argumentativa es la ponderación de principios, y en el neoconstitucionalismo neojuspositivista, la técnica de argumentación es la subsunción de las reglas. Acá el sistema jurídico es percibido como compuesto de, además de reglas, también de principios, y acá, ¿sí?, se conciben los sistemas jurídicos compuestos por reglas, y las reglas se subsumen. Se les aplica la subsunción. Aquí está cómo se escribe la subsunción. Aquí estamos acostumbrados nosotros, ahí en la Facultad de Derecho, a que se enseñe nada más el esquema juspositivista y a que en la clase de técnicas de argumentación se les enseñe la subsunción. O no sé si en la clase de argumentación ustedes, en la de cuarto semestre, no sé si alguien aquí esté llevando alguna clase de cuarto semestre, creo que ahí está la de... Sí, yo la llegué a dar, la clase de argumentación en cuarto semestre, si también les enseñaron la ponderación de principios, cómo se argumenta con base en una ponderación de principios. Pero si no les enseñaron esta parte, entonces únicamente estaban viendo esta vertiente metodológica del neoconstitucionalismo, la neojuspositivista, que es muy común que eso pase en las facultades de Derecho, ¿no?, y en la nuestra, por supuesto. Que sigan con este esquema teórico duro del juspositivismo. Y que nos saltemos o que no veamos el neoconstitucionalismo principialista. Que de hecho, aquí es bien importante que le apunten ahí. De hecho, los que se dicen, los juristas que se dicen neoconstitucionalistas, y por eso aquí le pongo este cuadrito, son los que se ubican con este corte justnaturalista. Por eso le pongo aquí, son los propiamente neoconstitucionalistas, porque, por ejemplo, Ferrajoli le dice, y aquí pongo este otro apunte, que Paolo Comanducci dice que la propuesta de Ferrajoli, tanto teórica como metodológica, encuadra, dice, es que tú, Ferrajoli, pues eres neoconstitucionalista, ¿sí? Tu propuesta encuadra aquí, ideológica, teórica y metodológicamente. Y dice Ferrajoli, no, yo no soy neoconstitucionalista, yo soy juspositivista renovado. Y dice Comanducci, pues caes acá, hombre, ¿sí? Lo tuyo cae acá. Y dice Ferrajoli, no, yo no soy neoconstitucionalista, soy juspositivista renovado. Entonces, por eso,
los que como Ferrajoli no se quieren llamar neoconstitucionalistas, se dicen positivistas renovados, o hay incluso positivistas que comparten ciertos puntos con los neojusnaturalistas. O sea, hay cositas, sobre todo metodológicas, puntos metodológicos en cómo aplicar el derecho, que están de acuerdo con esta parte, ¿sí? Entonces, hay quienes dicen, todos estos de acá, de la segunda parte del siglo XX en adelante, todos son neoconstitucionalistas. Ya déjense de debates terminológicos y llámense neoconstitucionalistas y ya. Ya que como si aplicas la subsunción o si concibes como metodología la ponderación, bueno, eso es ya distinto, pero perteneces a la corriente neoconstitucionalista porque ya es un nuevo constitucionalismo. ¿Sí? Y pues dice Ferrajoli, no, yo no soy neoconstitucionalista, yo soy pospositivista, renovado. Y dice, por ejemplo, Robert Alexy tampoco se llama neoconstitucionalista. Y Robert Alexy es de acá. Y Ronald Dworkin también es de acá, del corte justnaturalista, opuesto a Ferrajoli. Y ellos tampoco les gusta llamarse o no se autodenominan como neoconstitucionalistas. Robert Alexy, Ronald Dworkin dicen, bueno, Ronald Dworkin ya no vive, pero Robert Alexy dice que él es un no positivista. Y así se le ubica en la vertiente del no positivismo, del no positivistas, es un no positivista, ¿sí? O se les dice también post-positivistas, pero luego eso se puede confundir con que son del positivismo, entonces mejor no positivistas, ¿sí? Pero son de acá, son de esta parte, tanto que Robert Alexy, pues es uno de los máximos exponentes del test de proporcionalidad, de la ponderación de principios, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, si estén rebujados. Si no toman apuntes, se van a rebujar, porque esto, acuérdense que es un debate, ¿sí? Entonces, para empezar, todos los que exponen aquí, pues discuten, debaten, porque no están de acuerdo en muchas cosas. Entonces, para los que somos lectores y estudiosos de todos estos juristas especialistas, especializados en el constitucionalismo, ¿sí? Entonces, pues a veces se nos hace un poquito complicado ordenar las ideas. Y luego por eso también, pues confundimos a los positivistas con los justnaturalistas y confundimos, no sabemos, pues, qué neoconstitucionalismo, sabrá Dios con qué se come. ¿Sí? ¿O qué es eso? ¿Dónde lo ubican? ¿O por qué dicen neoconstitucionalismo? Pues que no es nomás constitucionalismo. Entonces, es necesario leer, entender, darle forma a estas ideas que nos exponen estos juristas especializados para poder entender, ¿sí? Para podernos tragar este esquema teórico, ideológico, filosófico y metodológico. Porque todo esto nos va a servir en la profesión. Y créanme, es que eso, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Sí se aplica. Yo trabajé en un tribunal y les comenté, ¿no? Esto era pan de cada día. Porque para ahí el pan de cada día, quien llegue a trabajar en un tribunal, pues es la argumentación. ¿En dónde argumentas? Cuando estás haciendo un proyecto de sentencia. ¿Sí? Si eres secretario proyectista, secretario de estudio y cuenta, si eres magistrado, si eres juez, si eres juzgador, esto es el pan de cada día. ¿Sí? Y también para el litigante. El litigante cuando presenta una demanda, ¿sí? Tiene que argumentar, tiene que exponer sus argumentos para convencer al juzgador de que tiene la razón. Nada más que como el juzgador es el que va a decidir, es el que decide las controversias, pues es el que forzosamente tiene que tener una formación de todo esto, del constitucionalismo y del neoconstitucionalismo, para saber cómo va a fundar su sentencia, con qué perspectiva va a juzgar. Y aparte el neoconstitucionalismo, este neoconstitucionalismo, esto que estamos viviendo
porque estamos en una etapa de neoconstitucionalismo, pues va incorporando también diversas perspectivas en la manera de juzgar. Por ejemplo, la perspectiva de juzgar con perspectiva de género es algo novedoso. A ver, permítame tantito. Déjame dar clase, niña. Mi perrita. Que hay que juzgar con perspectiva de género, que hay que juzgar con perspectiva de grupos vulnerables, o sea, todas estas perspectivas son novedosas. Antes, en el siglo pasado, más, atrás de 2011, hace 5, 7, hace 10 años, no era, o sea, los jueces pues, no juzgaban con perspectiva de género, ni juzgaban, ni ponderaban, o sea, todo esto es nuevo, todo en lo que estamos ahorita viviendo es el neoconstitucionalismo. Y ustedes por eso tienen que entenderlo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Tomen captura de pantalla de este esquema para que estudien, por favor.